Izabal, Huehuetenango, El Progreso y Jutiapa son los departamentos afectados por la suspensión de clases como resultado de las manifestaciones de maestros que apoyan al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala. Ante estas circunstancias, el Ministerio de Educación anunció un plan de emergencia para ampliar el ciclo escolar en los departamentos afectados. Este estará priorizado en Huehuetenango, donde cerca del 50% de las escuelas siguen cerradas. Una parte de la dirigencia sindical del STEG insiste en bloquear carreteras y mantener un paro que afecta entre el 10 y el 15% de los centros educativos, principalmente en Huehuetenango, donde alrededor del 50% de escuelas están cerradas. Estos actos, además de ilegales, ponen en riesgo la seguridad de la población al obstaculizar rutas viales para la respuesta ante emergencias. Permítanme ser clara, el derecho a la educación no se negocia. Ya lo demostró la enorme mayoría de docentes y comunidades que eligieron abrir aulas. Más del 85 o 90% de los establecimientos siguieron funcionando durante las últimas 5 semanas. Una estrategia con los equipos de más alto nivel técnico. Primero, para recuperar los días de clase, expandiendo el periodo escolar, eso puntualizado y focalizado solo en aquellos institutos o escuelas que se mantuvieron cerradas. La ministra instó al Ministerio Público a avanzar en las investigaciones por desobediencia y exhortó a la Corte de Constitucionalidad a resolver con prontitud las apelaciones de amparo. Órdenes judiciales que dispusieron la reanudación inmediata de clases siguen sin cumplirse plenamente. Por ello, insto al Ministerio Público a avanzar con celeridad en las investigaciones por desobediencia y exhorto a la Corte de Constitucionalidad a resolver lo más pronto posible las apelaciones de amparo que hoy son utilizadas para confundir e intimidar a supervisores y directores departamentales. El ciclo escolar, según la jefa de Educación, se podría ampliar hasta enero del 2026, pero esto entrará a una fase de análisis. Qué complicado, la verdad, este escenario que estamos viendo en el ciclo escolar. La ampliación del ciclo escolar, lo hemos hablado, lo injusto que es para los estudiantes también estar en esta situación, que no están recibiendo clases, no van a tener ese periodo de vacaciones como lo esperan, que están en la zozobra de que si van a recibir clases o no, qué va a pasar de verdad. No es lo mismo que concluyas, tengas tu tiempo de vacaciones, regreses y ya te programas, ¿no? Claro. Porque el ser humano va de mucha programación, pero estar en esta situación que no se sabe qué va a pasar, cuándo va a terminar y en qué va a parar todo este tema, creo que es algo injusto, de verdad. El punto aquí es qué se va a hacer para finalmente lograr algún acuerdo y que se terminen estos bloqueos, porque estos bloqueos están afectando al estudiante, a la población en general, al comercio, a todos, de verdad. Hemos visto en esta jornada que hubo muchos puntos que estuvieron en estos bloqueos, que es una situación que afecta el desarrollo, paraliza también el tema laboral en muchas ocasiones. Hay muchas personas que miramos el esfuerzo con las que se estaban intentando trasladar a sus lugares de trabajo, a sus compromisos. Esto ya se salió de control, Fernando. Totalmente, y es que Guatemala, dentro de su ordenamiento jurídico interno y dentro de todas las leyes que tenemos acá, específicamente tenemos una que es la Ley de Educación Nacional. Esta ley ordinaria pues, también se hace acompañar de su propio reglamento. Y en el reglamento de la Ley de Educación Nacional, en el artículo 58, es donde se estipula todo el contenido de la obligatoriedad de los 180 días de clases que deben recibir los alumnos. Esto
es una medición que realmente utiliza el Mineduc desde hace muchos años y ha sido un objetivo trazado dentro de la hoja de ruta de todos los años, indistintamente qué gestión esté manejando, pues no solo el gobierno, sino también el Mineduc. Y los 180 días siempre ha sido la meta, el mínimo de días que tienen que estar los alumnos dentro de las aulas. Yo me pongo a pensar realmente cuando nosotros los capitalinos, que normalmente somos los que vemos este tipo de bloqueos aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Y pensar que es ese grupo de maestros que deberían estar dentro de su aula trabajando, sí, porque para eso se les paga, pero encontraron la manera de darle la vuelta a la ley y ahora pues naturalmente los vemos literalmente viviendo, acampando, pernoctando permanentemente aquí en la ciudad, y quienes están en otros puntos de la República, pues realmente es penoso pensar que quien está a cargo de diseñar la educación de las futuras generaciones esté haciendo todo este tipo de actividades que realmente ya se salen completamente de lo lícito, porque tú puedes manifestar, eso te lo garantiza la Constitución. Pero cuando tú ves ese relajo que hacen estos guatemaltecos y guatemaltecas, y voy a quitar realmente el adjetivo de buenos maestros, porque realmente maestros hay fabulosos en el magisterio y al igual que maestras. Hay gente divina que realmente ha hecho un trabajo fabuloso, que aún a pesar de la presión del STEG, ellos siguen al frente de su trabajo y pues han dicho, no, yo no me involucro en ese tipo de relajos, porque es un relajo. Pero los que sí están involucrados, que son guatemaltecos y guatemaltecas, que en vez de ser un ejemplo, en vez de ser realmente el foco incluso de admiración para nosotros como ciudadanos que estamos ajenos al tema de lo que está sucediendo con el sindicato y el Mineduc, pero poder decir, bueno, sí, hay que apoyar porque se merecen tener mejores condiciones en lo que hacen, pero aquí ya no es eso, aquí es otro tema lo que está sucediendo. Y el relajo en el que incurren estos malos guatemaltecos es ya venir y tapar, si es la calzada Roosevelt, los 4 carriles, si es cualquier calle donde se encuentren, tapemos completamente todo y afectemos a todo mundo y aquí nadie puede pasar. Y ves incluso palos con clavos, ves todo lo que normalmente usaría una persona que se supone no tiene ese nivel educativo, ese nivel cultural que un buen maestro, una buena maestra tiene. Entonces, justos pagan por pecadores. Y qué triste que la mentalidad hoy por hoy de la mayoría de guatemaltecos es que se piense que todo el magisterio es igual que pues estas personas que están haciendo relajos, tomando calles y comportándose de una manera que de verdad no tiene nada de ejemplo para los niños, niñas y adolescentes que ya tienen cuántos meses de no verles en su aula, personas que de verdad no entiendo cuál es el concepto en su cerebro de qué significa una relación jurídico-patronal, cómo pueden realmente esperar recibir un salario si literalmente no hacen nada por estar apoyando una facción que de verdad no tiene eco, no tiene ya una razón de ser en el imaginario de quienes vemos desde fuera lo que está sucediendo. Si a mí me preguntan si estoy de acuerdo con que mejoren las condiciones del Magisterio Nacional, mi respuesta inmediata es sí. Estoy de acuerdo. Deberíamos hacer todo lo posible porque cada maestro ganara al menos el doble de lo que tiene asignado hoy, que tuviera muchos más bonos en el año, que tuviera todo lo que se pudiera de verdad por parte del Estado de Guatemala a través del gobierno y después del Mineduc. Pero cuando tú ya ves que la actitud de un pequeño grupúsculo es: queremos beneficios, perfecto, peleen beneficios. Si para eso es un pacto, para obtener más beneficios. Pero no queremos que sea público, ahí ya te paseaste en todo. Porque cada centavo que llega hoy en el salario de un maestro sale del impuesto de todo un país que le tributa al Estado. Así es, y nos y deben entonces rendir cuentas. todo lo que es inversión pública, todo lo que es gasto público, no puede tener esa confidencialidad porque se le da la gana a un grupo de personas que manejan un sindicato. Entonces creo que ahí es donde ya estamos mal. Sin duda alguna, Fernando. Mira, cuando observábamos, yo veía algunos maestros o representantes de los distintos bloqueos
que les consultaban, ¿no? Los colegas periodistas, ¿cuáles son las exigencias? ¿Cuál es el motivo del bloqueo? Y muchos decían, bueno, queremos mejoras para la educación, queremos que se pueda garantizar los libros de textos, las refacciones, la alimentación escolar, el seguro para los estudiantes y una serie de situaciones que están exigiendo. Y yo digo, bueno, está bien, son cosas que van a ir entonces en mejoras de la calidad educativa, de las condiciones de los estudiantes y por supuesto también esas mejoras para las condiciones laborales de los maestros. Estoy de acuerdo contigo. Pero aquí el punto es que hay otros temas que han dejado o no han hecho que este diálogo y esta creación del pacto colectivo se pueda concretar, porque cuando tú dices, bueno, si realmente por eso es que se están haciendo estos bloqueos, estas manifestaciones, ¿cuál es el punto entonces de que no se logre un diálogo y no se pueda consensuar un pacto colectivo? Pero hay ciertos aspectos ahí que son los que están afectando esta negociación, este diálogo, y hemos visto que incluso el Congreso de la República, los diputados de la Comisión de Educación han tenido que intervenir porque esto ya se está saliendo de control y veía hasta la semana pasada pues que ya se estaban haciendo ciertos acuerdos. Hay un grupo en específico que dijo, bueno, nosotros vamos a hacer un borrador de la propuesta del pacto colectivo que vamos a trasladar por medio de los diputados para que se pueda consensuar con el Ministerio de Educación y que de esta forma podamos avanzar. Yo miraba incluso un tema de, bueno, es una voluntad de poder hacerlo y esta situación se puede ir avanzando, pero entonces ahora no entiendo, creo que es otro grupo al final, como que estamos viendo esa pugna que se va teniendo también de poder, que creo que entonces viene y dice, vamos a seguir con los bloqueos, pero y no se estaba en un borrador de un pacto colectivo, es que hay cosas que uno ya no entiende qué está pasando. Claro, lo que pasa es que acuérdate que el Mineduc tiene, mira, yo no le voy a llamar problema, porque esto es un derecho garantizado en la Constitución. Y el derecho a la sindicalización es parte del esquema de un trabajador, sea en la iniciativa privada o bien en el sector público. Pero hay varios. El problema es que cuando ya tienes más de 70 sindicatos en una institución pública, eso ya de verdad ya no tiene lógica dentro de cualquier parámetro legal que uno quiera utilizar para plantear hacia dónde vamos en cuanto a los intereses de cada uno de sus sindicatos. Entonces, ¿qué va a suceder? Por supuesto, estaremos pendientes aquí en A la Medida para conocer el avance de esta temática. Definitivamente se tiene que hacer algo para poder acabar con esta situación y estas jornadas de bloqueos que vemos una y otra vez cómo afectan la economía de nuestro país y la movilización. Vamos cerrando el tema, debemos hacer una pausa, regresamos enseguida para hablar acerca de los aranceles. Por favor, no nos cambie.